¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Fiore, el presidente, y esto es República Fútbol. Nuestro encuentro para charlar, para disfrutar, para pasarla bien con invitados muy especiales. Invitados que muchas veces tengo anécdotas, cuentos y cosas en común, y otras con personajes que nunca me crucé personalmente en la vida, pero que siempre encontramos algún punto donde se juntan nuestras coordenadas y podemos charlar de tantísimos temas, no solamente de fútbol y de deportes. Y hoy, en este nuevo encuentro de República Fútbol, que por cierto, si les gusta lo que estamos haciendo, si no le gusta, no se lo diga a nadie. Si les gusta lo que estamos haciendo, no tiene más que suscribirse y avisarle a todos sus amigos. Y a los enemigos también. Porque la única manera es que podamos seguir adelante con estas charlas es con el apoyo de todos ustedes. Así que hemos arrancado con el pie derecho, gracias a Dios y a todos los que nos siguen, y pretendemos seguir en el mismo camino. Para hoy tengo un invitado, como siempre digo, muy especial. Un invitado que nació en mi queridísimo Uruguay, la tierra de mi madre, de mi familia, donde mi abuelo fundó un barrio que llamó Bella Italia porque el nono venía de la península y decidió con sus amigos que ese era su nuevo lugar en la vida. Mi invitado de hoy, muy similar a mi familia, se fue de Uruguay a Estados Unidos. Pero no les cuento más, vamos a darle la bienvenida para que él nos cuente un poco de eso y de toda su trayectoria. Aquí está con todos nosotros Tabaré Ramos. ¿Qué tal, Tab? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Un placer estar contigo, la verdad, un verdadero honor, no Para solo mí, porque, bueno, obviamente creo que somos amigos y por porque hace supuesto que sí. tantísimo tiempo que te sigo, pero también por todos los invitados que has traído a este programa, ¿no? Que la verdad ha sido espectacular. Y en cuanto Y a familia, te digo, Tabaré sí, Ramos Ricciardi, no hay que olvidar. claro, Tabaré Ramos Ricciardi. Eh, eh, Antes que nada, mira, me puse como siempre camiseta de lujo porque estoy mostrando mi colección de más de 500 camisetas y hoy me puse la de Estados Unidos que, como decía en el story en Instagram, eh, hoy quería honrarte de alguna manera por todo lo que has ido trayendo al fútbol de los Estados Unidos y todo lo que vas a traer en los próximos años, Dios mediante. Por eso me vestí de lujo hoy con la camiseta de la selección de Estados Unidos. Y antes que nada, mi querido Tab, porque sé que te viniste muy chico a Estados Unidos, ¿de qué barrio son tus padres allá en Montevideo? A ver si tenemos alguna conexión cercana. Somos del buceo, de ahí de donde era el antiguo Propios y Ramón Arador. Mi abuela Muy vivía bien. en Ramón Arador, nosotros vivíamos, ella vivía más cerca del Estadio Centenario, nosotros más bien en buceo, lo que viene a ser al lado de las viviendas, a unas 4 o 5 cuadras de la playa, en buceo. Muy bien. Y también de un famoso club que yo tenía, fíjate, ya empezamos con las conexiones. Yo tenía un vecino enfrente de mi casa en Salinas, en la playa, que era fanático de Huracán Buceo, pero fanático del Huracán Buceo. Club de barrio, club pequeño, pero que tenía una fanaticada muy fiel, el Huracán Buceo. Mirá, te digo más, mi papá dirigió la cuarta de Huracán Buceo, ¿Ves? me hizo socio vitalicio de Huracán Buceo, que obviamente ahora no existe más, pero fui, o sea, soy hasta el último día de Huracán, socio de Huracán, y bueno, me acuerdo de ir a, si te acordás, el castillo de Huracán, que ¿Cómo estaba en la no? Rambla, me acuerdo ir desde niño, de muy chiquito, al castillo que era la sede de Huracán Buceo. Pero te Yo, tengo que decir, antes de a- seguir la conversación, hincha sí. de Nacional. También, Muy también, huracán. vamos bien, vamos bien. Sí, sí, vamos bien, porque, ¿ves? Yo sabía que íbamos a encontrar alguna, alguna coordenada que nos cruzara en el mismo punto. Siempre de chiquito, desde que nací, desde que voy a Salinas con mi familia, tenía este vecino de Huracán Buceo
que obviamente me tenía harto con su Huracán Buceo, porque el tipo era fanático, fanático. Decía, pero no es ni Nacional, ni Peñarol, ni siquiera Defensor o Danubio, que quedaba cerca de la casa de mi abuelo, no. Huracán Buceo. Pues ahí está, ahí tenemos la conexión. Mi familia también es de Nacional, de los Bolsos, a pesar de que mi abuelo fundó un barrio un poco más afuera de la curva de Baroñas, más hacia Camino Maldonado, llamado Bella Italia, muy cerca del hipódromo y de la cancha de Danubio. Pero mi familia era de Nacional, así que ahí tenemos otra cosa que nos identifica a los dos. ¿Por qué se vino tu familia para Estados Unidos, mi querido Tab? Bueno, mirá, te explico un poquito. Vamos a decir, nos vinimos todos en el 78. Yo estaba a punto de cumplir 12 años, pero nos trajeron una semana antes, a mí y a mi hermano. Nos vinimos porque, no sé si te acordás que antes de cumplir, cuando cumplías 12 años, el pasaje valía más. Entonces me vine una semana antes de cumplir los 12 años porque el pasaje costaba menos. Bueno, la realidad de lo que era la vida, ¿no, Fernando? Sí. Mi papá se vino a Estados Unidos en el 72. Mi papá era ingeniero electrónico, pero trabajaba más bien en matrices. Vino para acá de matricero. Se vino acá un año en el 72 y le ofrecieron trabajo para quedarse. A él no le gustó mucho y se fue. Pero después la situación en Uruguay, Claro, a mediados de los años 70, si te acuerdas un poquito, sí, se mucho. estaba complicando y mi Sí. papá decidió volver en el 77 y atraernos al resto de la familia en el 78. Y él ya tenía trabajo acá, él, o sea, vino con trabajo porque ya le habían ofrecido antes. Y en el 78, justito una semana antes de que yo cumpliera los 12 años, llegamos acá a Estados Unidos. ¿A qué estado de Estados Unidos llegaste? Nos vinimos aquí a New Jersey, donde sigo viviendo. Seguimos con las cosas en común entre Tabaré Ramos Ricciardi y Fernando Fiore. Pues sí, básicamente casi igual nuestra historia en ese sentido. Yo llegué 2 años después, en el 80, mayor que tú, ya tenía 19 años, y también llegamos a New Jersey, más cerquita de New York, a Hoboken, New Jersey, el town de Frank Sinatra, pero obviamente fui a la universidad en Montclair, que también es cerca de donde tú llegaste. Así que eh, siempre me encanta poder tener estos puntos de contacto con los invitados para hacer un ida y vuelta tan interesante. Fue difícil adaptarte porque en aquellos tiempos, y no es que seamos tan veteranos como dicen los uruguayos, pero en aquellos tiempos era difícil comunicarse con nuestros países de origen, con Uruguay, con Argentina. Salían muy caras las llamadas, había que esperar las cartas, no llegaba tan rápido el gráfico para ver cómo iba el fútbol en nuestros países. ¿Cómo te adaptaste? Bueno, la verdad que me costó muchísimo. Me ¿Ah, costó sí? muchísimo. Yo venía bueno, como vos sabés, de otro mundo, ¿no? Yo Claro. ya a esa edad yo me tomaba lo que era, le decimos nosotros, el ómnibus, ¿no? El bus que iba de donde vivíamos nosotros a la casa de mi abuela, que era prácticamente al lado del estadio. Yo ya desde los 6 años jugaba en el Club Unión Vecinal, que está a 2 cuadras del Estadio Centenario. O sea, yo estaba acostumbrado a hacer ese viajecito todos los días. Mi abuelo me ilustraba los zapatos de fútbol. Cuando yo llegaba ya me tenía todo preparado. O Qué sea, yo linda tenía un historia. ambiente que era, obviamente iba a la escuela, iba a Monseñor Ricardo Izaza, que está ahí al lado, enfrente a la Unión Vecinal. O sea, estaba haciendo una vida total de lo que era una Familia. escuela católica y fútbol. Y venirme para acá me costó muchísimo, te digo más. Yo me acuerdo de decirle a mi papá que de todos los países del mundo a los cuales podíamos haber ido, ¿por qué teníamos que venir al país donde no existía el fútbol? Y para mí me costó, te digo, me costó muchísimo mis primeros, vamos a decir, 6 meses, año y medio, porque Sí, extrañaba muchísimo a mis abuelos, porque era una parte importante de mi vida, porque extrañaba el fútbol, que era el amigo claro. más importante de mi vida, y extrañaba más el valor que tenía el fútbol
en la cultura nuestra, ¿no? Que aquí prácticamente no existía. Entonces sí, te digo, me encantaría decirte que no, que todo fue lindo al venir, pero me costó muchísimo, me costó muchísimo. Bueno, calculando las fechas, llegaste casi con Pelé. Cuando Pelé llega a la original NASL, ya en el 80 podías ir al estadio de los Giants a ver al Cosmos. ¿Te acordás de haber ido a ver al Cosmos en algún momento en aquella época? Sí, la verdad que me acuerdo de lo espectacular que era el estadio de los gigantes, ¿no? Giant Claro, Stadium, en aquel momento de ir a ver el Cosmos, y fui a partidos que estaba el estadio prácticamente lleno. claro. Pero solo ver las escaleras mecánicas, no, o sea, en Uruguay no estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas, y bueno, para mí la verdad que era como viajar a otro mundo venir para acá. En algún momento a lo mejor coincidimos en alguno de esos partidos, porque yo era muy fanático del Cosmos, iba a todos los partidos ahí en el viejo Giant Stadium, así que quizás en algún momento estuvimos en la tribuna en el mismo partido del Cosmos. Eh, ¿Cómo pudiste entonces, en qué momento se dio la situación de que dijiste, bueno, en mi escuela, en mi barrio, eh, en la universidad, cómo pudiste enfocarte para adelante con el fútbol? Por amigos, hay muchos exjugadores muy icónicos de Estados Unidos que son de New Jersey. Tony Meola, Claudito John Reina también, Harps, ¿no? John Harps, Claudio John Harps, Reina, Greg Berhalter, Peter Berhalter, claro, Vermees, todos claro, New Jersey. hay muchos, claro, hay muchos. Sí, este es uno de los estados, te digo más, la zona donde yo fui a vivir, Kearney, Harrison y San Claro. Luis, creo que entre las dos prácticamente le dieron lo que es el principio del fútbol en este país. El primer partido de fútbol en Kearney se jugó en 1883, o sea que tuve la suerte de meterme en una zona donde existía el fútbol en aquel momento. Eh, y bueno, y ahí estuve 6 meses prácticamente sin jugar hasta que vino un niño, una historia un poquito graciosa, ¿no? Porque viene un niño y me dice, me ves jugando solo yo me iba a jugar solo porque en Uruguay a veces hasta lo hacía, todos íbamos a Claro. jugar solo. Y después te encontrabas con amigos. Y Te me vio jugando faltaban, te solo. faltaban por lo menos 21 más para jugar. Sí, sí, no, pero allá vos sabés que no necesitas ni una pelota de fútbol para jugar al Ah, fútbol. Mi abuela me la hacía con papel de diario y con medias me las qué cosía. bien, O qué sea que, lindo. pero me vio jugando solo y me dice, ¿no querés entrar en un equipo? Voy a firmar para jugar en Harrison Rec. Ay, yo digo, sí, claro, fui y le dije a mis padres que voy a ir a jugar a un equipo, no sé qué. Y bueno, voy a firmar y me dan una camiseta naranja. Y yo digo, como Holanda, Como camiseta Holanda del naranja. Y 74. digo, está perfecto. Y voy, y al primer partido que voy me doy cuenta que vienen los niños y bueno, estaban con rodilleras, era otro mundo eso. Y duré, te digo, en Harrison Rec, duré solamente un partido porque, claro, la cancha era tan chiquita que yo hacía goles del saque de arco. Entonces no me dejaron jugar, me dice, no, vos no podés jugar más acá. Y ahí fue que me mandaron a Kearney, y en Kearney entré en un club escocés, y el club escocés ya había niños que jugaban, y ya ahí arranqué de esa manera. Pero me costó unos 6, 8 meses para arrancar acá. Ah, bueno, pero fue poco. O sea, por suerte te pudiste insertar y seguís viendo a ese botija, a ese muchacho que te llevó. ¿Le seguís agradeciendo ese primer paso? Sí, te digo más, las niñas él se llama Jerry de Barros, y las niñas de él jugaron en mi club. O sea que es una historia que conté muchísimas veces, porque si no fuera por él, quién sabe cuántos años hubiera estado, ¿no? Pero él fue el que prácticamente me agarró de la mano, éramos de la misma edad, pero Sí, sí. prácticamente me llevó de la mano a firmar en un equipo. ¿Cómo se llama? Jerry de Sí. Barros, era Bueno, portugués, portugués, hay que agradecerle a Jerry de Barros, que sí. gracias a él hemos tenido todos estos años y todos los que faltan para poder disfrutar de Tabaré Ramos. Eh, Tú, obviamente, decías que te costaba mucho y a mí como hincha también, porque no, o sea, se desarmó la liga de la NASL a partir del año 83, más o menos, empezó a jugar indoor, pero no había una liga. Era inconcebible para nosotros, sudamericanos, pensar que pudiera desaparecer
la liga de fútbol en un país. ¿Cómo fue que llegaste entonces a poder irte para España para jugar primero en el Figueres, después en el Betis? Figueres, la tierra del artista Salvador Dalí. ¿Cómo fue ese paso? Sí, bueno, fue un paso difícil que me costó unos años porque a mí me eligió, ¿te acordás que igual tenían el draft? Y a mí el Cosmos me eligió en el draft cuando yo era en mi último año de secundaria. Entonces yo iba a firmar con el Cosmos, pero ese era el año que el Cosmos terminó. Entonces yo iba a Claro. entrenar, te digo más, fui a entrenar, yo me cambiaba al lado de Johan Niskens. ¿Te acuerdas de Johan Niskens? Al Pero lado. ¿cómo no me voy Estábamos a al lado, uno al acordar? lado del otro. Para mí, yo lo veía a él y digo, uy, yo lo vi jugar en el Mundial 72, no me podía creer que estaba al lado de Neskens. Y Johan Niskens, hace poco falleció Johan sí, sí, Niskens. sí, sí, sí. Estuve con él hace un año y medio, me lo Ah, presentó mirá cómo Thomas decís. Rongen, mi amigo Thomas Rongen. Johan Niskens se cambiaba al lado tuyo. Bueno, yo me cambiaba al lado de él, Ah, obviamente. sí, bueno, ok, 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 Pero ok. sí, pero para mí era increíble y lo hice todo sin firmar contrato, estaba a prueba y después mis padres con Sunil Gulati que nos ayudaba, con el padre Edwin de la escuela donde yo iba y con Paul Garner, que es no sé si, Holgán. Sí, cómo entre no. todos, claro, entre todos nos reunimos y fueron prácticamente todos juntos que decidieron que yo me fuera a la universidad porque parecía que la liga no iba a salir adelante y si yo firmaba contrato perdía la beca en la universidad. Tenés razón. Entonces me fui a la universidad, estuve los 4 años en North Carolina State, que me dirigió Jorge Tarantini, el hermano de Alberto Tarantini. Claro que sí. Y por eso te digo, tengo una camiseta de Maradona del Nápoles 89-90 que me regaló Jorge Tarantini, que el otro día la saqué cuando el Nápoles salió campeón, porque mi familia, por lado de mi mamá, es de Nápoles. Mirá vos. Entonces, bueno, y de ahí fue que fui a la universidad y después de la universidad, bueno, fui a las Olimpiadas y fui al Mundial y del Mundial fue que me firmó Jorge de Alessandro para jugar en el Figueras. Ok, o sea, hay tantas cosas, algunas las sabía, otras tengo que Sí, admitir mi ignorancia que no las conocía, que lo del Cosmos no lo sabía en tu carrera. sí. ¿Quién más te recordás de esa época? Porque estaba también Quinaglia, estaba Beckenbauer, estaba Riksbergen, estaba en ese equipo Bogisevic. ¿De Sí. quién más te acordás de esa época? Y bueno, Chinaglia no estaba más. Ah, ya se había ido. Bueno, eso no está, estaba Bogisevic, todavía sí estaba Jeff Durgan, estaba Claro, Jeff Durban. Hubert Berkenmeyer, el arquero. Él Claro, era el que me Berkerman. peleaba porque yo era muy chiquito y a mí me daban con todo en los entrenamientos y él se enojaba y me protegía. Pero no, la verdad que no, espectacular haber tenido esa posibilidad de entrenar todos los días. Te digo más, mi escuela, San Benedict's en Newark, me hizo lo que viene a ser mis clases, me las hacía todas de mañana y yo a las 11:30 me iba del high school al Estadio de los Gigantes, entrenaba con el Cosmos y después volvía a las clases. Todos los No, días. qué historia Sí. divina que la verdad tengo que decir, no la conocía. El suplente de Berkelmeyer era David Bursich, Persic, de que, verdad, él que, que estaba era también. también Sí, tremendo arquero. Sí, yo era sí, fanático del Cosmos, ahí sí. tengo toda mi parafernalia del Cosmos. Eh, Jorge de Alessandro, para los que no lo conocen, seguramente lo han visto ustedes ahora en el chiringuito de jugones, o sea, quizás no lo conocen como jugador, que yo me acuerdo de mi época cuando jugaba en San Lorenzo de Argentina, justamente como también era arquero, como también fue arquero La Volpe, que tuvimos hace unos días en República Fútbol, y Jorge de Alessandro ahora está en el chiringuito de jugones. Y después de Figueres pasaste también un tiempo por el Real Betis, que estaba en segunda división. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de esa época de España? Porque fue corta, pero me imagino que fue intensa, ¿no? Porque era para vos, era joven y era algo completamente diferente, ¿no? Sí, bueno, en Figueras, te digo, Figueras es un club muy chiquito, pero Claro. pasé momentos espectaculares. Perdimos en la promoción contra el Cádiz, porque salimos tercero, estábamos segundos casi toda la liga y en las últimas 3 semanas el Rayo Vallecano nos pasó y a nosotros, en vez de ir directo a Primera División, El pasamos a partido de repechaje. promoción
y después Claro. en aquel momento el Cádiz justo quedó tercero de la parte de abajo y nos tocó contra el Cádiz aquel de Kiko, si te acordás, Kiko. Por Y ahí bueno, también pasó el Mágico perdimos, González. Por el Cádiz claro, también pasó el Mágico González. claro, y perdimos. El Albacete en aquel momento tenía a Salazar y a esa gente. Y bueno, yo jugué los primeros 2 años en Figueras, me eligieron al mejor 11 de la liga 2 años seguidos y después tuve posibilidades a lo mejor entre Valencia, Español, Betis, pero cuando surgió la oportunidad de Betis, Jorge de Alessandro se había ido al Betis Ah, ok. y yo decidí irme con él, a pesar de que Betis recién había descendido. Claro. Yo digo, bueno, descendió un año, pero seguramente vamos a volver este año, ya subimos. Entonces pensé quedarme en segundo año con Betis y no subimos ese primer año, tardamos 2 años para subir y después subimos mi segundo año en el Betis. Pero bueno, el Betis, ya como conoce la gente, es un club espectacular, un club, en realidad un verdadero gigante en España, uno de los clubes que tiene las mejores aficiones de España, o sea, Real Madrid, Barcelona, Sí, sí. Atlético Madrid, y después te peleo con cualquiera que el Betis no tenga la mejor afición aparte de esos tres. O sea, después de esos tres, el Betis está ahí arriba con todos. Es un grandísimo club y la verdad que pasé espectacular ahí. Eh, Vamos a ir saltando porque yo siempre digo que me encanta escuchar las respuestas para ir enganchando preguntas diferentes que no tenga que seguir el orden cronológico de tu vida. Mencionaste el Real Madrid, mencionaste el Atlético de Madrid, el Betis lamentablemente no va a estar, pero se viene el Mundial de Clubes, donde va a estar el Real Madrid, donde va a estar el Atlético. Un Mundial de Clubes completamente diferente, por primera vez con tantos equipos, como si fuera un Mundial de selecciones. Es en Estados Unidos por primera vez. ¿Cómo estás viendo este Mundial de Clubes que ya está prácticamente encima nuestro? Bueno, es un poquito, creo que para todos nosotros es una incógnita, ¿no? El Mundial de Clubes, porque es primera vez que se va a hacer. Queda todavía por determinar el entusiasmo que va a tener la gente y cuánto apoyo van a tener los clubes en cuanto a gente que viaje para acá a seguirlos. Obviamente la suerte es que en este país hay aficionados de todos los equipos, ¿no? Claro, Entonces creo claro. que los estadios, si no van a estar llenos, van a estar casi llenos en todos lados. Eh, Tenemos la suerte de que nos vienen acá estos partidos y bueno, yo creo que en realidad va a ser un gran torneo que seguramente va a arrancar un poquito lento, como arrancan todos los torneos, pero esperemos ver partidazos a partir de segunda ronda en adelante. Y bueno, ahora, si podés, dame tu opinión porque lamentablemente van a correr dos campeonatos muy icónicos al mismo tiempo en este verano. El Mundial de Clubes, por un lado, mayormente eh, con equipos, obviamente, de todo el mundo, de la más alta calidad, pero al mismo momento se va a estar jugando la Copa Oro, que es el torneo más importante de la CONCACAF, de nuestra confederación. Que, por cierto, tú vas a estar trabajando una vez más con la gente de Telemundo como analista. Es un poco chocante, vamos a poner esa palabra suave. Es un poco chocante que haya dos torneos tan importantes al mismo tiempo en el mismo país. Bueno, primero Fernando voy a estar trabajando con Andrés en fútbol de primera. Ah, en fútbol de primera, Radio. no en Telemundo, en la radio. Ok. No, pero sí, mirá, te digo la verdad, lo veo al torneo un poquito descafeinado en este momento. O sea, ¿a qué ¿A me cuál de los dos? refiero? No solo, ¿cómo? ¿A cuál de los dos ves descafeinado? A la Copa Oro, a la Ok. Copa Oro, porque sé que obviamente las selecciones grandes seguramente, como siempre, van a llegar a semifinal, entonces pierde un poquito de sabor en primera ronda. Aparte, Estados Unidos se viene sin Pulisic, sin Wea, sin McKennie, sin Robinson, o sea, pierde una parte importante de lo que es su equipo para empezar. Y obviamente eso le da buenas posibilidades al resto de los jugadores, ¿no? Pero al mismo tiempo, a un año del Mundial, me hubiera gustado ver una selección de Estados Unidos completa que salga a ganar el torneo y en este momento no la veo tan fuerte y eso como que me da un poquito de temor en cuanto a lo que se viene para Estados Unidos en los próximos meses.
perdóname que voy a poner una palabra, pensaste un rato en decir la palabra temor, te da un poquito de, y demoraste un poquito en responder la palabra que seguía. ¿No te da también un poquito de rabia pensar que cuando estamos a un año del Mundial haya jugadores que digan que están cansados y que prefieren descansar este año para estar listos para el año que viene, cuando sabemos, uy, mira, se me puso la piel de gallina, en tu país de nacimiento, en el mío, y agradeciendo a Estados Unidos siempre, pero en nuestros países de nacimiento, los jugadores se desviven, se matan por estar en la selección nacional. ¿No es un poquito contradictorio que un jugador como Christian Pulisic diga, no, este año no voy, cuando falta solamente un año, cuando quizás era, como dices tú, el momento más importante para que la gente se enganche con la selección de Estados Unidos? Mirá, no cabe duda que hasta cierto punto te da un poquito de rabia. Eh, a pesar de que uno tiene que entender que a veces la carga física en los jugadores, ¿no? Sí. Y todo eso, pero te digo, Fernando, o sea, por más carga física que tenga un jugador, yo no creo que Enzo Fernández va a decir que no va a ir a la selección argentina porque está cansado. Juega todos los partidos al máximo. ¿Qué jugador no va a ir? Aparte, otra cosa. Estamos hablando de Copa de Oro, estamos hablando de que comenzás el torneo jugando contra Trinidad y Tobago. No desrespeto con nadie, o sea, creo que hay que respetar a todas las selecciones, pero la selección de Estados Unidos perfectamente puede jugar contra Trinidad y Tobago sin Christian Pulisic y dejarlo descansar un partido. De hacerlo jugar contra Arabia el segundo partido y a lo mejor que descanse otra vez contra Haití para tenerlo para semifinal. Creo que se puede programar de una manera para dar descanso al jugador y igual sacarle provecho. Yo creo que el jugador no esté con la selección todo el mes, a mí francamente me parece mal. Eh, y lo dice un jugador, un exjugador, bueno, exjugador no, como decía Diego Armando Maradona, nunca eres exjugador. Cuando jugaste al fútbol, sos jugador toda tu vida. Un jugador de fútbol como Tab Ramos, que no juega profesionalmente hoy, pero que estuvo en 2 Copa América, en Copa Oro, en 3 Copas Mundiales. Sí, a nosotros los hinchas también nos da un poquito de rabia que en este año tan importante, porque es el año anterior al Mundial que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, de repente no estén desesperados por participar y por ser parte de un grupo que se está consolidando. Dame tu visión de por qué Estados Unidos y al mismo tiempo México, y vos también jugaste en México profesionalmente. ¿Por qué los dos países, sabiendo que tenían un campeonato mundial en sus casas, como nos decía hace poco el Piojo Herrera, programaron tan mal de tener tantos cambios de técnicos en vez de haber planificado 4 años de un buen proceso para llegar lo más lejos posible en el mundial en tu casa, que es cuando tenés más oportunidades, según las estadísticas? Bueno, te digo, no sé si se le puede echar la culpa necesariamente eh, a, vamos a decir, a las federaciones directamente, porque creo que ese era el plan. O sea, creo que cuando Estados Unidos pone a Greg Berhalter en el 2018, siempre se habló de que era un proyecto a futuro, de que se estaba hablando del 2026, de que era un equipo joven, de que era la generación de oro, de que hay que darle partidos, de que necesitan experiencia y nosotros dimos tiempo. O sea, Estados Unidos no hay que olvidarse que se clasificó al Mundial de Qatar del 2022 en tercer lugar en CONCACAF, empatado con Costa Rica por el cuarto, o sea, estaban empatados por diferencia de goles, Estados Unidos fue directo y Costa Rica le tocó ir creo que A a repechar. repechaje. Y ya veníamos de no jugar en el Mundial del 2018, quedando afuera de una manera bastante desastrosa allá en Trinidad y Tobago, que me tocó verlo en persona. Claro, o sea que ya en el 2021 veíamos que esto no iba funcionando. Y después vamos al Mundial 22 y si recuerdan bien, que me imagino que la gente escuchando se va a recordar, Estados Unidos entró ese Mundial después de haber jugado amistosos, creo que fue contra Arabia Saudí y contra Japón, y jugó muy mal. Creo que perdió con Japón y Sí. empató contra Arabia. Fue al Mundial, en realidad no hizo un buen papel, hizo un papel muy normalito que lo ha hecho cualquier otra selección. Y después la federación sí
en ese momento elige seguir con el mismo entrenador y estuvieron 6 meses en nombrarlo. Entonces en ese momento sí hay que decir, bueno, ya hace 4 años que venimos viendo que esto no va mejorando, ¿cómo puede ser que se siga el mismo proceso? Esto no puede ser. Y entonces ahí, bueno, creo que eso demoró más todo, se siguió con Berhalter 2 años más, y bueno, y aquí estamos ahora con un año de Pochettino, en el cual en realidad no hemos visto mejora tampoco. Wow. Jugaste, decía yo recién, después de España, fuiste a jugar un tiempo a Tigres. La pregunta odiosa de siempre, pero obviamente los jugadores que han estado en las dos ligas, la Liga MX y la Liga MLS, ¿están yendo ambas para arriba? ¿Está la MLS alcanzando a esa Liga MX que se sentía poderosa hasta hace algunos años atrás? Se viene ahora Vancouver contra Cruz Azul, otra final de Conca Champions, donde llega un equipo de la MLS. Tú que jugaste desde el principio en la MLS, también desde el 96 con el MetroStars hasta tu retiro, ¿cómo ha cambiado todo esto? ¿Cómo ha cambiado la MLS? ¿Cómo se ha equiparado en muchas cosas con la Liga MX? Bueno, mirá, creo que no cabe duda que la Liga MLS ha avanzado un montón y se ha puesto casi, en cuanto a la parte deportiva, casi a la par de la Liga MX, me parece a mí. Ahora, te voy a contar un pequeño detalle. A Hace 2 ver, semanas, hace 2 semanas juega Boca River, River Boca, perdón. Juegan en el Monumental, juegan en el Monumental. ¿quién Yo ganó? veo, era un sábado, veo mañana domingo a las 3 de la tarde, River Boca. Yo no me muevo de mi casa. Sé que ve hincha de Nacional, hincha de River, obvio. Voy y me quedo a mirar el partido. Pero este es el detalle que te quiero contar. A ver, O sea, yo soy hincha de River por la camiseta de River, como soy hincha de Nacional por la camiseta de Nacional. No porque quién juega en Nacional ni quién juega en River. Entonces yo estoy mirando el partido de River, Driussi es el 9 de River, obvio, ¿no? sí. Driussi jugó en Austin el año pasado y el año anterior. Yo no vi Sí. ningún partido de Austin, ni la verdad, ni me importaba Austin. Ahora, él juega en River y hizo el gol. Entonces, a lo que me refiero es esto. Y te voy a contestar la pregunta de Liga MX y Liga MLS. Creo que a nivel deportivo están casi a la par ya. Yo creo que la está. Pero en cuanto a cultura, Fernando, queda muchísimo. Uh, El hincha de Tigres es hincha de la camiseta de Tigres. Yo creo que acá estamos haciendo hinchas de algunos jugadores y no necesariamente todavía de la camiseta. Y creo que nos hace falta muchísimo tiempo para eso. Entonces, en cuanto a la parte de cultura, todavía necesitamos mucho más tiempo. ¡Qué buen análisis! Porque obviamente, en mi caso, yo también soy fanático de River, nací a 15 cuadras, la gente lo sabe, fui socio de River también y demás, y amo la MLS desde el principio, pero también lo que pasa es, como decía con el Cosmos y con la liga que desapareció, muchas veces el fútbol es injusto en Estados Unidos porque desaparecen los equipos. Y ese amor que yo le tenía, por ejemplo, al Miami Fusion, no podía entender cómo desaparecía porque el dueño no quería poner más dinero en el equipo, a pesar que en el 2001 fuimos el mejor equipo de toda la liga, que teníamos un equipazo, que ganamos el Supporter Shield. Y eso creo que conspira también de alguna manera, corregime si estoy equivocado, pero creo que conspira muchas veces que cuando amamos una camiseta nos desaparece en el equipo. Ha pasado con Tampa, casi pasa con el Columbus Crew, eh, y ahora está pasando con Messi, entonces según tu análisis, ¿no? O sea, hay mucha gente que ahora es del Inter Miami porque No, está pero, o Messi. sea, no, sí, no, te entiendo, pero quería referirme a eso, porque sé que cuando hablo de que la gente ama a un jugador, no lo digo por Messi, porque creo que obviamente la gente va a amar a Messi. A donde hubiera ido Messi lo hubiera amado, y es normal. Pero ojalá que con esta vida que Messi está haciendo en Inter Miami en estos años, se cree ese amor por la camiseta. De que el día Ojalá. que se vaya Messi, que la gente siga yendo al estadio porque se quiera poner la camiseta esa rosa que tenés en la mano
que se la quiera seguir poniendo. Eso es lo más importante. Totalmente de acuerdo, Miquel. Mira, también tengo, mira, la del Fusion acá al lado, porque hace poquito que estuve con mi amigo Llamosa. ¿Ya? Ya que hablo de Carlitos Llamosa, que fue nuestro primer invitado, eh, me encanta ir saltando de un tema a otro. Tus 3 mundiales. En el 90 volví a Estados Unidos después de 40 años de haber estado ausente de los mundiales, desde 1950, en aquella camada que le ganó a Inglaterra, ni más ni menos 1-0. Vos eras muy joven, tu pasión por jugar con la selección de tu nuevo país. ¿Cuál era, qué recordás vos de lo que fue ese grupo de Lalas, de Balboa, de Tony Meola, de Harks? ¿Y cómo fue esa experiencia de volver a un mundial para Estados Unidos? Bueno, mirá, la verdad que muy especial. A mí me había tocado jugar el Mundial Sub-20 con Estados Unidos y, y en el Mundial Sub-20 justo nos tocó el primer partido contra Uruguay en el Mundial. ¡Oh! Me llamó mi abuela de Uruguay y me dice, ay, mijo, ¿sabes cómo habla? Ay, Sí. mijo, que seas el mejor jugador del partido, pero que gane Uruguay. Así me dice. Bueno, Que no ni no, Uruguay después, nomás. sí, bueno, vamos a pasar ahora al Mundial de Italia 90. La verdad, Fernando, éramos turistas. La verdad que es como agarrar a una persona de la calle y que te metan al partido. Me acuerdo entrar en el Estadio Olímpico de Roma para jugar contra esa Italia de Roberto Baggio, de Berti, de toda esa gente, de Senga, entrar en el estadio y parecer como que digo, esto es increíble que yo pueda estar acá con esos jugadores delante mío, porque nosotros en realidad no éramos jugadores profesionales, no éramos, recién estábamos aprendiendo y nos tocó eso. Fue un mundial para mí divino, una de las memorias más lindas de mi vida porque pienso que éramos amateur, jugadores amateur jugando contra jugadores de verdad y eso creo que no se puede pagar con nada. Fue increíble. Entonces el mundial ese me voy a acordar para siempre. Y en el Mundial 94 casi que no te acordás de nada después del codazo de Leonardo. Una de los ataques más arteros que yo recuerdo, mira que he visto muchos mundiales ya a mi edad, uno de los ataques más arteros, aquel 4 de julio, cuando estaban jugando contra Brasil, un muy buen partido, y te aplica ese codazo Leonardo de Brasil. Eh, ¿Qué no te acordás de ese momento? Porque me imagino que se te desapareció el mundo, ¿no? Y estuviste muchas semanas con graves problemas. Bueno, me dicen que yo era muy inteligente antes de eso. Me comentan, ¡Ah! pero no sé. Eso es lo que me dijeron. No me acuerdo. Pero no, sí, fue un momento muy difícil. Como hablábamos antes del Betis, yo, primero que todo, estábamos haciendo un buen partido contra Brasil. Claro. Yo en particular creo que había atacado un par de veces bien por ese lado, había profundizado, había metido una pelota dentro del área que creo que Dulio, Marcelo Balboa casi hace gol a segundo palo. Estábamos bastante bien, obviamente Brasil era Brasil y seguramente el partido no lo íbamos a ganar igual, ¿no? No sabemos, no No sabemos. se sabe, nunca se sabe, pero obviamente eso es lo que parecía. A mí me costó muchísimo porque después de eso a mí me partieron el cráneo. Eh, Me dijo un doctor de la selección olímpica de boxeo de Estados Unidos que me analizó, me dice, si fueras boxeador obviamente no podrías boxear más, porque si te dan un golpe así en la cabeza otra vez, Chao. podés quedar, chao, o sea, podés quedar frito. Y para mí, en cuanto a la parte futbolística, nosotros recién habíamos subido a Primera División otra vez con el Betis, como estábamos hablando, y entonces estaba en la liga, pero ahora yo iba a estar 6 meses sin jugar. Entonces el Betis no me pudo inscribir, a pesar de que me quedaban 2 años de contrato. Yo me quedé haciendo la recuperación en Betis, pero en el Betis creo que íbamos terceros o cuartos ya para diciembre de ese año. Y hablando con el entrenador, que era Serra Ferrer en aquel momento, Claro, le sí, sí. digo, mister, yo quiero jugar. Y ahí me dice, bueno, sí, está bien, pero acá nosotros tenemos a Stosic en tu posición ahora y lo veo difícil. Yo te voy a escribir, pero no sé si vas a jugar. Y yo la verdad no quería estar en el banco.
tuve una oferta del Neuchâtel de Suiza Ah, y tuve sí. la oferta de Tigres. Y cuando salió la oferta de Tigres, digo, bueno, me voy a Tigres, me voy a México. Yo siempre había escuchado hablar de Tigres y lo que era Tigres. Y bueno, y me fui a México y me fui a Tigres. La verdad, una decisión para mí muy, muy linda porque mis años en Tigres fueron espectaculares y la verdad, recuerdos muy, muy lindos. Sí, 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 sí. No hay, la verdad que no hay, como la afición de Tigre no hay, no hay. Mirá, acá tengo justamente la de Tigres porque hace unos días también entrevistamos a Jürgen Damm, Ah, claro. que pasó por Tigres y esta. A ver, Ceci, poneme en cámara un segundito, por favor. Poneme en cámara para que. Ahí está, ¿ves? Está la de Tigres Ah, está de. firmada y todo, qué lindo. Sí, por Claudio Suárez, por Claudio Suárez. Ah, mira. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de ese paso por México? Este, la, Y bueno, tengo que decir, cuando ganamos la Copa, quedamos campeones de Copa, le ganamos al Atlas de visitante en el Jalisco. Ellos habían venido a Monterrey y habíamos empatado 1-1. Ellos con el empate a cero en el Jalisco quedaban campeones y nosotros ganamos 0-1 y quedamos campeones en el Jalisco. Creo que esa es una memoria muy linda. Me tocó, obviamente, levantar el trofeo con Siboldi, con ese claro, tipo de Dante gente, o sea, Siboldi. preciosos. O sea, si teníamos un gran grupo, Chepo de la Torre, o sea, Che. teníamos un gran, gran equipo con Tigres y desafortunadamente a final de esa temporada, cuando yo me fui, Tigres descendió porque venía por porcentaje, a pesar de que entramos en liguilla y todo esa temporada, ya venía el porcentaje de los últimos 3 años y no se pudo superar. Yo seguiría hablando horas y horas de tu vida como jugador, pero vamos a tener que cambiar porque tenemos otros temas. Pero vamos a cerrar tu parte de jugador con tu experiencia en el inicio de la MLS, con Metro Stars, con grandes amigos también, Giovanni Savarez, el bombardero del Bronx, con gente que en ese momento regresaba a Estados Unidos para ser parte histórica del fútbol de Estados Unidos nuevamente con una liga. Eh, también me han contado que también esa época sí cobraban, sí eran profesionales, pero los entrenamientos y demás muchas veces era amateur en algunos equipos. Contaba Jorge Campos que entrenaban en un parque al lado del Rose Bowl. ¿Cómo era la vida en el Metro Stars? Sí, nosotros sabíamos que otros equipos tenían dificultades en cuanto a instalaciones. Nosotros, la verdad que en Metrostar estábamos bastante bien. Teníamos a Charlie Stilitano de presidente. Claro, Él obviamente muy metido en el fútbol y conoce mucho Charlie. Y él quería hacer Metrostar, quería hacer, a Metrostar creo que lo quería hacer como un Milan. Y él entonces tenía las mejores instalaciones, se trajo a Donadoni, obviamente, claro, después firmó a Lothar Mateus. O sea, él quería hacer un Metrostar grande y para hacer Metrostar grande teníamos que tener buenas instalaciones. Entonces, la parte esa nuestra era buena. Tuvimos a Bora de entrenador, tuvimos a claro. Carlos Queiroz, si no te olvidas. O sea, No, tuvimos y a Carlos tenían, Alberto, a perdón, Parreira. y tenían un gran amigo que narraba los partidos y era el director de comunicaciones en español, mi gran amigo Ernesto Mota, que dejó la vida en ese club de MetroStars. Un saludo para Ernesto, que ya ahora es abuelo y está pasándola bien por Milán, ahora paseando, pero Ernesto Mota era el que le empujaban toda la parte de comunicaciones y de prensa al MetroStars de aquella época. Sí, creo que Ernesto estuvo en Metrostar, después cuando se convirtió en Red Bull, En Red Bull, claro. y muchos años más. Creo que estuvo como Sí, 15 años ahí. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Qué lindo ser parte de un inicio, ¿no? Porque de alguna manera uno lo mira hacia atrás y dice, pensar que yo estuve en el resurgimiento del fútbol de los Estados Unidos. Bueno, decía que hay que cambiar a otro tipo de temas porque también tienes tu carrera como entrenador y como formador, porque obviamente al estar involucrado con los jóvenes, estuviste involucrado con la selección juvenil también de Estados Unidos, eh, qué es lo que te decide? ¿En qué momento te das cuenta de que dices, bueno, ya mi carrera de jugador se está terminando, tuve lesiones serias, quiero ser entrenador de fútbol?
Te digo, nunca en mi vida como jugador, nunca pensé ser entrenador, porque hay muchos jugadores que dicen, no, a mí siempre me Ah, gustó ser entrenador. ah, A mí mira, no, nunca, te digo más, hasta nunca le presté atención a los entrenadores, las cosas que me decían. A mira. veces me decían cosas y yo mientras sabía más o menos mis obligaciones defensivas, ya nada más, después yo salía a jugar al fútbol sin pensar en lo que me decían los entrenadores, nunca. Ay, ay, ay. Sí, y bueno, y hay jugadores que no son así, ¿no? Jugadores normalmente de vocación un poquito más defensiva, son gente más organizada, y yo nunca fui de ese. Hasta que cuando dejé el fútbol, me llaman unos amigos, creo que Marcelo Balboa puede ser uno de ellos, y me Sí, dice, Marcelo. vamos a sacarnos la licencia B de entrenador. ¿Qué te parece? ¿Por qué no lo haces con nosotros, que es para jugadores profesionales? Yo digo, bueno, no sé, bueno, me voy a meter, y me metí. Y te digo, Fernando, vos sabés que me enamoré del fútbol de una manera que nunca me había dado cuenta. Nunca había entendido el fútbol de la manera que lo empecé a entender cuando me puse a tomar clases de entrenador. Porque te digo, no, de eso, de no prestar atención. Y después estuve en un curso, este es mi segundo paso, estuve en un curso que hizo Adidas y fui a ver que hablaban entrenadores y estuve sentado al lado de Javier Ascargorta. Y Xavier Claro. me ve, yo me siento al lado de él y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Porque él creo que entrenaba el Valencia cuando yo estaba en el Betis, no me acuerdo, pero nosotros nos conocíamos de España, Y fue técnico de Bolivia. claro. Entonces me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no sé, le digo, mister, no sé, creo que quiero ser entrenador. Y él me dice, bueno, si querés ser entrenador, entonces, ¿cuánto hace que te retiraste? Le digo, no, me retiré ahora el año pasado. Y me dice, ah, entonces no sabes nada de fútbol, tenés que empezar a aprender. Me dice, Ah, tenés que empezar a entrenar niños y tenés que empezar a aprender a enseñar. Empezá con niños chiquitos y hace todas las categorías que puedas y ahí vas a aprender a ser entrenador. Y te digo, me lo tomé muy a corazón lo que me dijo él y estuve entrenando niños de 9, de 10, de 11, de 12, de 14, de uf. 16 y de 17. Hice todos esos años, un año con cada categoría. Y después le mandé un mensaje a Xavier, le digo, mister, hice lo que usted me dijo y al mismo tiempo me saqué la licencia A y todas esas cosas. Y bueno, de ahí fue que agarré, Fernando, y de ahí después me invitó Tomás Rongen a ser asistente de la sub-20, después pasé a ser primero de la sub-20, después pasé a ser director de todas las selecciones juveniles de Estados Unidos, que hice como 6 7 años de director de todas las selecciones. Y bueno, y aprendí un montón, y de ahí hice 4 mundiales con la sub-20, clasificamos a 4 mundiales, fuimos a 4 mundiales, y después me fui a Houston, Dynamo, entrenador. Claro, bueno, cambiaste porque obviamente no es lo mismo dirigir jóvenes, que Sí. hemos comprobado tu dedicación Ujú. y tu fuerte en todo ese aspecto a partir de Xavier Ascargorta. Y después, bueno, estuviste en Houston Dynamo de la MLS, en New England Revolution. Si hoy te dieran a elegir, ¿qué te gustaría más? ¿Ser técnico de una selección juvenil? Puede ser de Estados Unidos o de cualquier otro país, o preferirías un equipo profesional en el día a día, teniendo que llevar a veces algunas estrellas que son más difíciles para poder dominar dentro de un vestuario? No, bueno, la pregunta no es fácil, ¿no? Porque obviamente ser entrenador es estar dedicado las 24 horas del día a tu equipo. Es muy, muy difícil, más a nivel profesional de más alto nivel. Eh, Me gustaría dirigir un equipo profesional. Eso sería el sueño más grande, pero lo que pasa es que para dirigir un equipo profesional hay que dirigir un equipo bueno, con jugadores buenos y tener posibilidad de ganar y salir campeón. Y eso es muy difícil. Entonces, si tuviera que elegir un equipo mediocre profesional y elegir una selección juvenil, a mí me gusta el sueño que tiene el jugador juvenil, que tiene toda Claro. una carrera por delante, que uno le puede decir cosas que ellos escuchan, que pueden aprender. Eh, entonces creo que seguramente si tuviera que elegir, elegiría una selección juvenil más que una selección profesional. Aparte que, vamos a ser sinceros, no tienes que decirlo vos, lo digo yo. eh,
siempre hacen falta en Estados Unidos, siempre van a hacer falta por muchos años, por lo que también decías antes de la pasión y la historia, y siempre van a hacer falta personas como vos para que formen a esos jóvenes, porque no lo digo por halagarte, te digo porque siempre es más tentador dirigir a un equipo de estrellas que vaya para adelante, que pueda tener oportunidades de ganar campeonatos, pero a Estados Unidos siempre le va a hacer falta por muchos años más, y corregime si estoy equivocado, buenos directores técnicos que formen a los chicos desde el principio. ¿Lo notás eso, que todavía estamos cortos de esas personas? Mirá, Fernando, se nota muchísimo, porque te digo, dirigiendo el Houston Dynamo, a veces le tenía que enseñar a jugadores cómo poner el cuerpo para recibir balón, para abrirse. Cuando el arquero agarraba la pelota, cómo se tenía que abrir para recibir, haciendo un toque, ya eliminaba la primera presión. O sea, para mí son cosas que uno tiene que aprender a los 13, 14 años. Eh, y hace falta muchísimo entrenador que tenga, que controle esa parte técnica de enseñarle a los jugadores cómo pararse en el campo, cómo bajar a recibir, cómo desmarcarse, todo ese tipo de cosas. Otro tema, no digo picante, un tema que, de nuevo, trae controversia porque estamos en Estados Unidos, que tiene un sistema completamente diferente a casi todo el resto del mundo. Casi. Dirigiste también un tiempo al Hartford Athletic, un equipo de USL, de la llamada Segunda División. ¿Qué opinas de esta idea que tiene ahora la USL de poder hacer ascensos y descensos, la famosa promoción del mejor equipo de la segunda división para que pueda ascender y los peores que desciendan? ¿Es factible que esto se llegue a cumplir con la USL y que pueda pegar bien en Estados Unidos? Bueno, o sea, no lo veo como una, vamos a decir, como una idea muy científica, ¿no? Sigue siendo una liga cerrada, sigue siendo una liga cerrada, porque, o sea, una liga verdadera de promoción y descenso es una liga que entre nosotros podemos, si nosotros dos empezamos con un equipo de amigos, podemos ir subiendo hasta llegar a primera división. Eso es lo que es en realidad una promoción y descenso. Mientras sea una liga cerrada como es la USL, porque mañana mismo la MLS con 30 equipos puede decir, bueno, 15 están en primera división y 15 están en segunda. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Uno sigue en la misma liga. Entonces Ok. creo que la idea es buena, pero a mí me gustaría que la liga sea abierta de verdad, que en realidad un equipo amateur pueda llegar a primera división. Ahí es donde uno ve la realidad, lo que es promoción y lo que es descenso. Uy, mira, otro tema interesante. ¿Qué te parece el anuncio recién? Luis Suárez con Messi en un equipo, el Deportivo LSM, que va a participar en la Asociación Uruguaya de Fútbol, un grupo de amigos con jugadores que seguramente van a traer para también con cierta amistad. Buena idea, ¿no? La de Luis Suárez. Me parece espectacular, la verdad, porque como vos sabés, el fútbol uruguayo necesita esas ayudas. Cuanto mejores clubes, cuanto más gente se meta en Uruguay a Claro. poder promocionar el fútbol, a tener instalaciones adecuadas para los jugadores, creo que eso es importantísimo, porque obliga a que el resto de la competición se ponga a tu nivel, ¿no? Entonces creo que me parece una idea muy buena y la verdad que como uruguayo yo le daría las gracias a Suárez por acordarse de su país y por hacer cosas que en realidad fomente el fútbol en Montevideo. Sí, y tremendo socio que se echó ahora con su Obviamente, compadre, obviamente. Pero con digo Messi. Luis porque Luis obviamente No, es el que no, atrae fue a el que lo Messi, ¿no? empezó. Sí, 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 sí. sí. Justamente, contame en los proyectos que estás ahora, además de estar como colega en la radio con mi querido amigo Andrés Canto en el deporte, en fútbol de primera durante lo que va a ser la Copa Oro. Contame qué otros proyectos tenés, porque sé que estuvimos participando juntos en el partido congresional hace unas semanas allá en Washington, y me contabas que estás en un proyecto muy interesante también con amigos, ¿no? Sí, o sea, estamos con un par de amigos, no puedo decir mucho
Ok. hablar mucho del tema, pero con un par de amigos estamos tratando de traer un equipo profesional al pueblo nuestro, de una división un poquito más baja. Estoy también empezando una escuela nacional que ojalá que para agosto del 26 podamos empezar acá en New Jersey, para niños de 18 años para abajo, de 13 a 18. Estamos también, estoy trabajando, bueno, hasta hace unos meses estuve trabajando con el Beşiktaş de Turquía, Ah, sí, sí, sí. ayudándolos con el scouting de ellos de lo que viene a ser Norteamérica y Sudamérica. O sea, sí, estoy metido en un montón de cosas en cuanto a fútbol que a mí me encantan, porque como te veo a vos la pasión que tenés en comentar el fútbol y en hablar de fútbol, ves que para mí es igual, ¿no? Que podíamos Ah. estar en este show 3 horas más y seguramente seguimos hablando. La verdad es esa. La verdad que me encantaría seguir hablando contigo y con todos los invitados que pasan. Uno dice, qué pena que, como los partidos de fútbol, ¿no? Tienen 90 minutos y se terminan. A veces hay alargue, pero a veces hay penales. Y para terminar nuestra charla con Tabaré Ramos, aquí están los 5 penales a Tab Ramos. ¿Estás listo? Sí, claro. Ahí viene. Lo primero que se te venga a la mente. Primer penal. ¿Qué preferís? ¿Las playas de Uruguay, por ejemplo, allá en Punta del Este o mi querido Salinas, o las playas de New Jersey como Long Branch con el agua fría? No, por supuesto Uruguay, Punta del Este, hay muy poquita comparación con Punta del Este. O sea que si te dieras 10 días de vacaciones, mejor estar allá en Gorlero y en Punta del Este que estar en Long Branch. No cabe duda. Ok. Segundo penal. ¿Te hubiera gustado jugar en la selección uruguaya? Me imagino que sí, pero, o sea, la pregunta va más allá, ¿no? ¿Hubo alguna posibilidad en algún momento de jugar en Uruguay? No, nunca existió la posibilidad para mí. O sea, yo vine muy chiquito y Claro, claro. obviamente ya jugué, empecé a jugar selección de Estados Unidos a los 15 años y no se me dio, pero obviamente ponerme la celeste hubiera sido como vivir en otro planeta. Y Ni, encima tu no puedo abuela, y expresar en encima tu palabras. abuela hubiera tenido todo armado, hubiera dicho, por fin, mijito, ahora sí se puso la camiseta que tenía que ponerse. Verdad, verdad. Sí. Tercer penal. ¿Cuál fue el jugador con el que mejor te entendiste en una cancha? Uy, qué buena pregunta. Tengo que decir seguramente con John Harkes en la selección de Estados Unidos. Nos entendimos siempre, siempre muy bien. Más que con ningún otro jugador extranjero, en España o en ningún otro lado. Y te Mirá digo, vos, jugué al lado de Tito Vilanova en el Figueras, que era claro, un gran jugador. mira, que en paz descanse, Tito Sí, Vilanova también. Bueno, o sea que fue una buena pregunta, fue un buen penal al ángulo, pero la pudiste sacar del ángulo, así que pasaste la prueba. Cuarto penal. Si tenés que irte desde New Jersey, digamos, a pasear hasta los Póconos, ahí en Pensilvania, ¿qué música ponés en el auto para ir escuchando? uy, qué pregunta. ¡Ah! No, Oye, los penales no, míos son buenos. Estoy pateando no, bien los penales. sí, 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 no, pero vos sabés que en general no soy mucho de música y me gusta un poquito de todo. O sea que ¿Ah, no sí? te puedo decir algún grupo determinado No, que me no, no, guste pero en mucho. general, ¿te gusta más música en español, música en inglés, rock and roll o música suave? No, me gustan las dos, pero o Ah, sea, no te puedo decir, la verdad no, no soy no, no mucho de sos muy música. musicólogo. No. Está bien. Uy, mi penal Muy pegó en raro, el ¿no? palo. Sí, no, no. Claro, No sí, todo el mundo le gusta la música. No, no. Lo sí, que sí. pasa que el penal pensé que era más fácil y pegó en el palo y salió. Tuviste Sí, sí, suerte. erré el penal, no pasa nada. No, no, lo erré yo. Vos sos el arquero, lo erré yo. Ah, no. Va la el quinto y último penal. ¿Quién llegará primero a una semifinal de campeonato mundial? ¿México o Estados Unidos? Estados Unidos, no me cabe duda.
O sea que el quinto partido de México ni cerca. No, creo que Estados Unidos va a llegar primero. Los dos están en mal momento, pero Estados Unidos creo que tiene mejores posibilidades a futuro. Mi querido Tabaré Ramos, como bien decías recién, me encantaría seguir hablando por horas. Una pregunta que me quedó, que en realidad le iba a hacer al principio y la voy a hacer ahora. Tabaré no es un nombre que me imagino en Estados Unidos tus amigos de chico decían, What are you talking about? Tabaré, what kind of name is this? That's why te pusieron Tab. Y Tab era era la bebida originalmente sin azúcar de Coca-Cola. La Tab. Sí. Explicarle a la gente por qué Tabaré, de dónde viene ese nombre tan uruguayo. Sí, bueno, Tabaré, mi papá era muy fanático de lo que era la historia de Uruguay, a pesar de que la familia de mi papá venía de España, obviamente, la de mi mamá de Italia. Pero mi Ajá. papá me puso el nombre Tabaré porque Tabaré era un cacique charrúa. Muy bien. Y mi hermano se llama Caracé. O sea que los dos somos charrúa, mi hermano y yo. Caracé, ese no lo escuché nunca. ¿Sí? Tabaré y Caracé son dos nombres charrúas. No, O no, sea que sí, escuchás esos nombres, solo pueden venir de Uruguay porque son nombres charrúas. claro, pero Tabaré sí lo he escuchado en mucha Sí, gente, pero Caracé no lo escuché. Mandale un saludo a tu hermano gracias. y bueno, y la verdad que primera vez que escucho un Caracé. Muy- Sí. Gracias, mi querido Charrúa. Ha sido un placer como amigo, como, como gente de fútbol. Te agradezco infinitamente por estar con nosotros. Espero que lo hayas pasado tan bien como nosotros. Muchísimas gracias, Tabaré. Muchísimas gracias a vos y te felicito por el programa y ojalá que nos toque hablar otra vez. Si Dios quiere. Muy bien, damas y caballeros, así despedimos a Tabaré Ramos, al quien le agradezco por todo lo que ha hecho en nombre de todos los amantes del fútbol y en todo su paso por el fútbol de los Estados Unidos y todos los proyectos buenos que tiene para seguir brindando todo eso que aprendió en las canchas del mundo y que ahora vierte, sobre todo para los más jóvenes y para que esa pasión de la que él hablaba de el fútbol se arraigue cada vez más en Estados Unidos. Esto fue República Fútbol. Y si a usted le gustó lo que acaba de ver, a todos ustedes que nos acompañan, por favor suscríbanse, suscríbanse. Tenemos que seguir aumentando la familia de República Fútbol. Suscríbanse, síganos en todas nuestras plataformas. Somos República Fútbol y estamos en X, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en todas las plataformas, en Instagram. Así que síganos para que ustedes puedan saber quiénes van a ser nuestros próximos invitados. Se vienen cosas muy interesantes porque, como la hemos contado, dentro de muy poquito, 2 semanas ya comienza también el Mundial de Clubes, la Copa Oro. Estaremos viajando, estaremos llevándoles a todos ustedes lo que esté pasando en estos 2 torneos importantísimos aquí en Estados Unidos. Y después se nos viene la Leagues Cup, donde también vamos a estar muy pendientes de todo eso. Por mi parte, yo estoy feliz también de que el Inter Miami, mi equipo, el que transmito sus partidos en la radio, esté también participando de estos eventos, así que les traeremos también muchas noticias de el Inter Miami y de, por supuesto, Messi y de su compadre Luis Suárez. Chao, hasta la próxima, gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga. Esto fue República Fútbol. Ya nos vemos.